Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de sábado, ya el penúltimo día del Festival Quimeras. Es para mí un gran orgullo, un motivo de alegría, de satisfacción, primero haber sido invitado a este festival para participar en diferentes actividades, todas ellas enriquecedoras, todas ellas muy interesantes, y dejar para el final la que quizás sea la mejor, la más enriquecedora y la que me toca además de forma más personal, porque yo a Félix lo he estudiado, lo acabábamos de hablar ahora, lo he leído con pasión, con muchísimo interés, un interés claro en el que cuando uno es filólogo inevitablemente se combina lo personal, lo vocacional, pero también lo profesional. Y eso es un reto que los que nos dedicamos a esto siempre tenemos que afrontar, saber diferenciar el puro disfrute y aquello que provoca la deformación profesional, ¿no? Estar buscando cosas que puedan adecuarse a tus teorías, a tus ideas, aquello que encaje con tus visiones del género o de los géneros que están aquí convocados. Como vais a ver, o como ya sabéis, quienes lo hayáis leído, Félix toca muchos de esos géneros y ahora lo hablábamos recientemente, hay algunos con los que se siente más identificado que con otros. También a lo largo de su obra ha probado hacer hibridaciones, hacer experimentos que siempre son interesantes y siempre dan lugar a productos o a obras muy estimulantes. Y bueno, sin más dilación voy a presentar a Félix, aunque creo que la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis y lo habéis leído, y si no tenéis uno, creo, solo de sus libros en el stand, pero considero que uno de los mejores, El menor espectáculo del mundo, que creo que es una buena muestra de su buen quehacer como autor de relato breve. Félix es originario de Sanlúcar, de Barrameda, aunque actualmente ya hace un tiempo vives en Barcelona, ¿verdad? Sí, unos 15 años. Ya llevas un rato. Ahí pasaste por Madrid también, si no me equivoco. Pero bueno, a mí me llama la atención y quizá eso en algún momento lo podíamos hablar porque hubo una especie de boom, ¿no?, a principios de este siglo, específicamente en Andalucía. También estuvo por aquí Juan Jacinto, Muñoz Rengel, y de otra larga lista. Que tampoco es tan mala, ¿verdad? Que tampoco, claro, bueno, sería otro punto en común, ¿no?, de andaluces que han cultivado este género y que han tenido que abandonar su tierra. Aunque bueno, me consta que hay un vínculo. Ya no se abandona como antes, o sea, ya no se abandona por motivos de trabajo para estar en una situación, en una ciudad más relacionada por la... O sea, ya se puede escribir en la periferia, ¿no?, como se dice. Yo creo que nos hemos movido por vientos que a lo mejor no han tenido nada que ver con lo laboral. Claro, más con lo personal. Pero claro, yo por ejemplo tengo una compañera en Granada que siempre ha acusado eso, ella es dramaturga, quizá con el teatro es distinto, porque efectivamente siente que los centros de poder siguen siendo los mismos, ¿no? Por lo menos en el teatro, claro. Sí, o sea, nuestro hijo es actor también y se ha tenido que ir a Madrid. Claro. Sí, bueno, supongo que sí, que el cine, el teatro, eso sigue siendo... Eso es, necesitas mayor exposición. Bueno, la literatura yo creo que se puede escribir de cualquier lado y luego coger el tren a donde te diga. Claro. Bueno, lo que decía, Félix sobre todo empezó siendo autor de relatos, escribió y publicó varios libros, doy los títulos, 5 en concreto, antes de dedicarse plenamente a la narrativa de largo aliento, y además del largo aliento. Esos títulos son El vigilante de la salamandra, publicado por Pretextos, no está mal, como primera incursión editorial con una larga trayectoria. Por cierto, eso ya era una declaración de principios. Ese libro venía precedido de una cita de Cortázar, del que seguramente hablaremos en esta charla, donde el argentino, bueno, pues expresaba su poética en muy pocas palabras de lo fantástico, que me consta que es una forma de fantástico a la que, por lo menos al principio,
se adhirió. Félix, de eso hablaremos seguramente. Le siguió al Vigilante de la Salamandra, Métodos de Supervivencia. Es un libro que se publicó en la Fundación de Cádiz. Sí, el Ayuntamiento de Cádiz. Fue una tirada súper pequeña. Sí, es un libro difícil de encontrar. Sí, se publicaron creo que 500 ejemplares, ya está bien encontrable. Sí. Está en la Biblioteca Nacional, yo lo leí ahí, pero ojalá pudiera recuperarse. Un poco más accesibles los dos siguientes, Las interioridades y los arácnidos. De ahí han salido algunos de los textos más celebrados de Félix, de los textos breves más celebrados. Hablábamos hace un momento de los arácnidos. Y también está ahí, ¿verdad? El último viaje del albatros. Ese está en la interioridad. Y eso, las interioridades, digo, estos dos libros. De los albatros. Eso es. Que es otro relato que también tiene un poco de terror, un poco de inquietud. Sí, quizá. Sí. Bueno, yo lo llevo a mi terreno siempre. Sí, bueno, está el de la bañera también, ¿eh? Eso es. Sí. Una bañera poseída por el diablo. Eso es algo que distingue reiteradamente, especialmente en la narrativa breve, la poética de Félix, el ingenio, la capacidad de imaginar, de concebir situaciones verdaderamente insólitas, a veces cómicas, a veces inquietantes y a veces las dos cosas a la vez. En el caso de este relato, morir en la bañera y otras casualidades. Y otras lamentables casualidades. Sí, un tipo que tiene una bañera y casualmente todas las amantes se duchan y se resbalan y se abren la cabeza y mueren, ¿no? Entonces la policía sospecha de él, ¿no? Pero claro, él no tiene la culpa y total, tienen que hacer un exorcismo a la bañera. Sí, bueno, yo intento coger historias donde mi forma de escribir, ¿no? A mí me gusta escribir mucho con un estilo irónico y utilizar metáforas también un poco informales, ¿no? que sorprendan y tal. Pues intento coger historias que me permitan lucirme en ese sentido. Pero siempre que a veces con los cuentos, por ejemplo, los arácnidos, de lo que hemos estado, claro, si la historia es más seria, la historia necesita un tono distinto, pues ya me siento un poco más incómodo al escribirlo, y a lo mejor a eso se debe que proliferen más en mis libros los cuentos sobre el absurdo, ¿no? Contados con una óptica más humorística, ¿no? que los de terror puramente. Sobre eso te voy a preguntar en un momento. Termino la presentación y ya entramos de lleno en la conversación. Decía, los libros de relatos, el último entre comillas, publicado, El menor espectáculo del mundo, que es el que tienen aquí disponible, Páginas de Espuma, seguramente la mejor editorial en España y quizá en español que publica relato breve. Y decía que es, entre comillas, el último, porque hablábamos hace un momento que se había publicado una edición novenal, en realidad, ¿no? Una edición que apareció en las redes. Sí, en papel no está, es una especie de reunión de cuentos que estaban por ahí, ¿no? De retales, que no estaban publicados en ninguno de estos volúmenes que tú has citado, y bueno, están ahí en un volumen que yo creo que solo está en audiolibro, me parece. Yo lo he leído en versión de ebook. Digital, ¿no? Sí. Este libro se titula Intercambios de saliva. Si lo encontráis, pues vamos, será un hallazgo. Publicado en 2021, claro, 10 años o 11 años después del último libro realmente de relatos publicado, porque en estos años él se ha dedicado con más dedicación a la novela. La novela ya la había visitado de todas maneras, ya desde principios de siglo, con La hormiga que quiso ser astronauta, del año 2001, y Las corrientes oceánicas, de 2005. Hay un libro, sin embargo, una novela, que es la que lo cambia todo, que es la que, y bueno, lo puede confirmar aquí Félix ahora, le decide ya en una dirección que tiene que ver con el formato, pero quizá también con el género. Un género, por cierto, al que has vuelto, un ámbito, ¿no? Unos tonos también, un tipo de personajes, un contexto, al que has más o menos regresado recientemente, ¿verdad? Sí. Ese es el ámbito de la Inglaterra victoriana,
Va a ser en concreto de esa Inglaterra victoriana imaginada a través de la ciencia ficción o de una forma de la ciencia ficción denominada steampunk. Esta aproximación a un pasado en el que, sin embargo, convive cosas de ese pasado características con avances tecnológicos, con formas que no solo atribuiríamos a nuestra modernidad, sino incluso a nuestro futuro. Es el comienzo de la trilogía victoriana con el mapa del tiempo, que seguro he leído, al principio no habías planeado como una trilogía, pero tuvo un éxito muy notable, obtuvo el premio Ateneo de Sevilla, que fue como un espaldarazo, pero bueno, el espaldarazo real es los lectores, los miles y miles y miles de lectores, de traducciones, de reseñas y de reconocimientos más allá de la geografía española. Que eso me consta que también es algo que le inquietaba a Félix, cómo salir un poco del nicho, del género, cómo llegar a esos otros públicos, y ahí lo conseguiste, vamos, todo lo alto. Sí. Yo creo que toda mi trayectoria ha sido un intento por intentar alcanzar más lectores que el reducido grupo de lectores del fantástico que hay en España, ¿no? Son una minoría de lectores. Eso hace que el fantástico en España esté muy alejado del mainstream, ¿no? de las editoriales generalistas. Y yo estaba empeñado en forjar una trayectoria con las editoriales generalistas, ¿no? Entonces, un poco toda mi trayectoria han sido estrategias para conseguirlo. Claro. Bueno, hay que decir de todas maneras que las continuaciones del mapa del tiempo, el mapa del cielo y el mapa del caos no escatiman elementos de género, son obras absolutamente de género, muy gozosas, muy imaginativas, muy divertidas también, eso hay que hacerlo valer también. Y bueno, en 2014 termina con esta trilogía y luego tienes una obra en colaboración, El amor no es nada del otro mundo, con María Fortea, para volver en el año 2019 a un híbrido, ahí sí que sería el caso más claro, ¿no? Que hablábamos hace un momento entre el terror y la novela negra, con El abrazo del monstruo, que a mí es una obra que me gusta especialmente también. Y recientemente has vuelto, como decía, no a la Inglaterra victoriana del mapa del tiempo, pero sí a una Inglaterra que todavía está viviendo la resaca, ¿no? De esa época, que está entrando en el siglo XX y donde todavía muchas de las cosas que caracterizaban esa Inglaterra del XIX, como el espiritismo, como las sociedades secretas, como, en fin, las conspiraciones, etcétera, está muy presente. Esa es su última novela, El gran timo de las hadas, publicada ya el año pasado, en junio, creo. Sí, en junio. Y bueno, aunque he encontrado, y esto yo no tenía constancia de esta, otra en colaboración con Sofía Rey. Sí, una novela juvenil, sí. Eso es. En el sí. El viaje de Orfeo se llama. Y bueno, me olvidé decir que Félix, aparte de escritor, también es coach literario, o bueno, asesor para gente que quiere escribir. Y bueno, si quieres, empezamos por ahí. En realidad había pensado otro orden, pero ahora que menciono esta faceta tuya, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo se retroalimenta, si es que se retroalimenta? Sí, claro, porque me permite estar... Claro, yo soy coach literario. Yo empecé siendo profesor de escritura, dando talleres grupales. Estuve varios años haciendo eso, hasta que me di cuenta que cuando los talleres de cuentos funcionan muy bien, pero cuando son talleres de novelas es muy complicado conjugar 10 o 15 personas que están escribiendo una novela en una clase. Entonces decidí hacerlo por clases individuales, que yo creo que eso es mejor para los alumnos y mejor para mí. Entonces sí, ahora tengo muchísimos alumnos, tengo muchas novelas en marcha y claro, es un trabajo
que se beneficia de mi experiencia como autor, porque les puedo ayudar a ellos, y a su vez esta experiencia también reverbera en mi faceta de autor, ¿no? Porque yo estoy continuamente, yo la mayoría de los alumnos que tengo empiezo de cero, o sea, yo cojo gente que tiene una idea, le ayudo a desarrollar la novela que puede salir de esa semilla, y luego le acompaño durante todo el proceso de escritura, borradores, corrección, incluso a veces orientación también editorial, ¿no? Lo que pueden hacer con ella. Pero sobre todo en la primera fase, que a mí es la que más me gusta, cuando me viene, oye, Feri, yo quiero escribir sobre esto, tengo esta idea, no sé qué, y bueno, no saben por dónde tirar, no saben cómo cogerla, pues yo hago tormentas de ideas con ellos, ¿no? Y al final, siempre pienso que dos mentes creando juntas, fermentándose una a la otra, ¿no? Por así decirlo, es mucho más divertido que cuando tú creas en solitario, ¿no? Y te salen cosas, a veces me salen argumentos para novelas que yo dijera, me gustaría escribirlo a mí, porque me parece muy... Y entonces, claro, a veces sales de tu zona de confort y tienes que manejar ideas y desarrollar ideas que yo jamás habría escogido como autor, ¿no? Y bueno, y luego todo lo que lleva, hacer la escaleta, ver qué estructura darle, qué personaje y tal, con ideas y con temáticas y desarrollos que no comulgan con lo que tú haces, ¿no? Pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un entrenamiento muy curioso que luego cuando me meto con mis propias novelas, veo que me sirve, ¿no? Que tengo ahí como una mayor capacidad para abordar temas en mis propias novelas, ¿no? Es como yo creo que más que cobrarle yo a los alumnos, tendría que pagarles a ellos, ¿no? Porque a veces hay que ayudar muchísimo eso. Claro, para entrenar también una ductibilidad, ¿no? Un ejercicio ponerse en claro, la vida del otro. que estás continuamente hilando historias, ¿no? Con ideas que te proponen. Muy bien. Bueno, volviendo a tu obra y volviendo a tu poética o a tu acercamiento a la literatura insólita, yo quería llamar la atención sobre el título de la conferencia, de la charla, El fantástico enmascarado. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Aunque ya has avanzado alguna cosilla, sí, y creo que se va a entender muy bien. A ver, en la promoción de la sala, mi última novela, una periodista me estaba entrevistando y tal, y me dijo ella, no, es que lo que tú haces es fantástico enmascarado, fantástico que no se note que es fantástico, ¿no? Y me gustó mucho esa etiqueta. Y es verdad, porque como te he dicho, yo desde que empecé a escribir he intentado vivir de la escritura, y desgraciadamente en España es muy difícil hacerlo escribiendo literatura de género fantástico exclusivamente, o de ciencia ficción, ¿no? Porque casi que el escritor profesional de ciencia ficción en España no puede eclosionar, no existe, ¿no? Entonces yo quería publicar en las grandes editoriales, intentar publicar en los grandes grupos y tal, pero escribiendo fantástico, ¿no? Entonces, estratégicamente, se me ocurrió hacer un tipo de literatura que no pareciera fantástico hasta un momento determinado, ¿no? A veces incluso la última página, ¿no? O sea, son historias, casi todo lo que escribo son historias que parecen fantásticas, luego parecen que no, porque hay una explicación lógica o científica, pero luego sí, luego no. Entonces, el lector, cuando empieza mis libros, no sabe al final qué vuelta de tuerca le voy a dar, ¿no? Y eso hace que el editor, pues bueno, lo pueda vender como una obra no fantástica. De todas maneras, ahí hablaba hace un momento de Cortázar, ¿no? Que tú has manifestado que es el escritor que te hizo, te reveló una manera de lo fantástico, ¿no? Ese fantástico cotidiano, ese fantástico... Claro, lo fantástico que sí podía, claro, porque el fantástico que hace Cortázar es el fantástico cotidiano, ¿no? Que es el elemento fantástico es una gotera en un contexto tan real, ¿no? Que se puede interpretar como simbólico. Entonces ese fantástico te permite que
ciertas editoriales lo publiquen, ¿no? Porque en el fondo no se considera abiertamente fantástico, ¿no? Sino que roza un poco ya te digo, en una literatura muy dura de Cortázar o de Borges, ¿no? Entonces puedes estar publicando en las grandes editoriales, pero tener un pie dentro del fantástico. Y aún así hay una tercera variante que además tú lo explicabas muy bien en un texto, bueno, una conferencia que diste aquí en León hace ahora 11 años, ya que se recogió. Decías ahí que había habido una especie de transición en tus cuentos a partir de ese primer fantástico kafkiano que está en El vigilante de la salamandra, está incluso en Los arácnidos. Decías, y cito lo que decías en ese momento, en mis últimos cuentos lo fantástico no surgía ya de la incidencia en la cotidianidad de un elemento sobrenatural, digamos Cortázar ahí, bueno, es el Cortázar más reconocible, sino de contar con naturalidad un hecho inverosímil, creando un efecto delirante con el que pretendía revelar la faz del mundo, desbrozándolo de los hierbajos racionales. Y claro, ahí también hay muchos de tus cuentos en los que no ocurre nada estrictamente fantástico, ni siquiera es que juegues a este juego de, bueno, como haces en El mapa del tiempo, incluso en la última novela, de parece que sí, pero no, pero sí, pero no, sino que realmente lo que ocurre es más bien, va más hacia el terreno del absurdo, ¿no? Incluso del surrealismo. ¿Qué nos podrías decir de eso? Pues yo creo que todo escritor va evolucionando, ¿no? Y yo, claro, estuve tanto tiempo escribiendo cuentos y yo creo que eso se debió, más que una decisión consciente, a que mi estilo, con el tiempo, a medida que iba escribiendo cuentos, mi estilo se fue volviendo más humorístico, ¿no? Más irónico, ¿no? Sí, yo creo que si uno lee El vigilante de la salamandra, los narradores de esas historias son más serios, ¿no? Alguno hace alguna mago y tal, pero yo creo que mi narrador, el punto de vista con el que cuento las historias, se va transformando y se va volviendo cada vez, va ganando más retranca, ¿no? Entonces, claro, eso, como te decía antes, elegía cierto tipo de historias que me permitía desarrollar esa voz narradora, ¿no? Que ahora ya tiene como el colofón, digamos, en El gran timo de las hadas, que ya es un narrador que habla de tú al lector, que te está contando la historia, pero la cuenta a su manera, va deteniendo la imagen, va volviendo, bueno, digamos que el narrador es casi un personaje más, ¿no? Aunque... O también un cómplice del lector. Entonces, como estabas apuntando antes, claro, yo también necesito que sea un tipo de historias no demasiado serias, o sea, ¿no? Como un gángster con hadas, o ahora estoy mezclando vampiros con gángster, ¿no? Porque son como con historias donde ahí yo creo que no tienen una... no sé cómo explicar esto, que no tienen una profundidad que tú te tomas en serio, pero sí es como una producción de Hollywood que tú puedes ir a ver de entretenimiento, aunque tenga ya también sus momentos poéticos y sus momentos profundos y tal, ¿no? Pero no deja de ser eso, una historia donde uno palomitera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, disfrutona. De que se nota, y eso yo creo que es decisivo e importante, que tú te lo pasas bien escribiendo esas historias, que yo creo que eso... Yo pienso que hay algunos autores que no lo tienen tan en cuenta, que lo consideran algo secundario, siempre y cuando su obra sea considerada algo importante, algo denso, etc. No, quizás sufren mucho escribiendo esa obra. No, yo nunca he sufrido escribiendo yo. Por ejemplo, cuando escribí El abrazo del monstruo... Esa ya es un poco más seria. Claro, eso te iba a contar. Ahora, mirado en retrospectiva, a mí se me ocurrió El abrazo del monstruo es la historia de un escritor de bestseller que tiene una novela muy famosa donde crea un personaje que es el monstruo que secuestra niñas, ¿no? Y entonces el protagonista es un escritor que tiene una hija a la que secuestran y para salvarla pues tiene que hacer las pruebas que él mismo escribe en su novela, ¿no? Entonces, cuando a mí se me ocurre esta historia, a mí el género policíaco no me atrae especialmente.
pero como me gustan los géneros híbridos, si meto un elemento fantástico dentro del policíaco, como era en esta historia, ¿no? Porque esta historia sigue, como tú sabes, digamos, los mecanismos policíacos, ¿no? Se sospecha de este, se sospecha del otro, no sé qué, pero el plus era el elemento fantástico, ¿no? Porque entre ese abanico de sospechosos también existía la posibilidad de que el que hubiera secuestrado a la hija fuera el personaje de su propia novela, que ha cobrado vida y ha salido de ahí, ¿no? Entonces, en mi opinión, ese elemento fantástico expandía un poco las fronteras del policíaco, ¿no? Y lo distinguía de todos los thrillers al uso, ¿no? Y casi calcado unos de otros, ¿no? Y entonces yo sabía que era una historia dura, ¿no? Porque es una historia dura sobre la posible pérdida de tu hija y todas las cosas que tenía que hacer el padre y tal. Entonces es verdad que ahí el tono del narrador no se prestaba a ser demasiado humorístico. Y lo pasé mal escribiendo esa novela. Por eso, porque de alguna manera yo mismo, sin darme cuenta, me había metido en una trampa y tenía que utilizar un tono que no era el que me gustaba escribir, ni es el que escribo más rápido, ni es el que escribo más divirtiéndome más, ¿no? Por eso de ahí que escribiera luego El Gran Timo de las Hadas, que es totalmente distinto, ¿no? Con un narrador mucho más despreocupado. Aunque tiene escenas también, tiene pasajes duros. Tiene pasajes duros, pero yo creo que están vistos con la óptica del humor, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ese contraste funciona bien en este tipo de novelas que te digo, pero en El Monstruo quedaba muy raro, ¿no? De todas maneras, me parece una obra muy potente y muy cruda. Me sorprendió cuando la leí, porque yo estaba acostumbrado efectivamente a este tono más lúdico, a este tono de ingenio constante. Hay ingenio, desde luego, en El Abrazo del Monstruo, pero sobre todo hay crudeza. Y bueno, eso me parece algo muy loable, que un escritor salga, por decirlo con un tópico, de su zona de confort, ¿no? Creo que es lo que pasó ahí. Sí, a mí como escritor me gusta probarme, ¿no? Yo creo que un escritor siempre se está buscando, ¿no? Está buscando el tono, las historias en las que se siente cómodo y eso. Entonces yo ya lo hice con relatos tuve esa transformación que hemos hablado, y con novela pues me imagino que la estoy viviendo ahora, ¿no? Yo creo que la novela que estoy escribiendo ahora es muy parecida a la de las hadas, cómo está narrada, un poco la mecánica y los personajes y tal, ¿no? Entonces seguramente haya encontrado a lo mejor un tipo de novela con la que me encuentre cómodo y ya me quedé ahí. Pero bueno, esto te lo digo ahora, pero vete a saber lo que puede pasar el año que viene. Y sobre los relatos, ¿darías por cerrada esa época? Sí, casi sí, diría que sí. Porque los relatos para mí, yo siempre he dicho que yo más que un cuentista vocacional, era un cuentista casual, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, yo quería vivir de la literatura, ¿no? Y un medio de hacerlo, que hacía mucha gente en aquella época, eran los concursos literarios, los concursos de relatos, que España está plagado de concursos de relatos, ¿no? Cada ayuntamiento prácticamente en aquella época tenía. Entonces yo me dedicaba, escribía cuentos, los presentaba a los concursos, y ya cuando tenía ya muchos cuentos, pues los reunía en un volumen, ¿no? O sea, yo nunca hacía un volumen profeso, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir un volumen y voy a escribir cuentos que tengan un denominador común para hacer un volumen, ¿no? Yo escribía cuentos y cuando tenía varios, cuando tenía ya como una docena y tal, pues los reunía en un volumen. Claro, tenía la suerte de que, claro, como la temática, el punto de vista y el tono era muy parecido, pues eso los volvía unitarios, ¿no? Me parecía que pero no estaban escritos con ese objetivo, ¿no? Y cumplían una función alimenticia. Yo podía vivir de eso y por eso tardé muchísimo en escribir novela, porque, claro, para mí el cuento era un formato que te permitía rentabilizar, monetizar muy rápidamente tu escritura, porque lo mandabas al concurso, esperabas 2, 3 meses, lo que fuera, ¿no? Y luego escribías otro y tal. Entonces, una novela, claro, yo decía, yo una novela no puedo estar un año escribiendo una novela y luego imagínate que la novela no la premian en ningún sitio y tal, pues ya yo tardé muchísimo en escribir una novela hasta que ya tenía como una bonanza económica
Y entonces fue El mapa del tiempo, y esa novela, de alguna manera, por un lado, me hizo ya dejar de vivir de los certámenes y empezar a trabajar con editoriales, ¿no? A partir de ahí empecé a escribir El mapa del cielo, la segunda parte, ya la hice ya con un contrato editorial, la tercera también, ¿no? Que yo nunca había trabajado así, yo siempre escribía un poco a mi aire y luego lo mandaba a un premio, no tenía ninguna presión, pero luego ya empecé a escribir con contratos. Y entonces por eso ahora, para mí, escribir un libro de cuentos que ni tu agente te quiere llevar porque no venden, hay muy pocas editoriales, no tiene un sentido, a no ser que sea amor por el género, ¿no? Que no digo que no lo tenga, pero ahora mismo tengo que, al vivir de la literatura, pues tienes que rentabilizar al máximo todo lo que escribes. Bueno, como curiosidad, como lector, ¿lees cuentos? ¿Lees más novelas? Yo suelo leer, ahora leo poco cuento, que es una pena porque suelo leer lo que escribo, ¿no? Entonces, generalmente, pues, ahora que estoy escribiendo una novela de vampiros, pues estoy leyendo un montón de obras de vampiros, ¿no? Intento, pero cuando escribía policía, cuando escribía La raza del monstruo, me leí un montón de thrillers, ¿no? Y cuando escribía cuentos me gustaba estar al corriente de todo lo que se estaba publicando en cuentos y todo eso. Entonces ahora leo poquísimo cuentos, no soy muy antiguo. Bueno, y de que estamos en este contexto, que reunimos a autores, a voces del fantástico, de lo insólito en España, recuerdo que en aquella charla que diste en 2014, decías que cuando te iniciaste, cuando entraste en el mundillo literario español, apenas existía, o era 4 gatos, ¿no? Que se reunían casi de manera clandestina, digamos, los escritores de lo fantástico. Esto, por lo menos los que nos dedicamos a esto, creo que también hay una cierta visión de burbuja. Pensamos que ahora hay un boom, que ahora sí que es un poco más aceptable escribir y dedicarse a estos géneros. Dirías, por lo menos desde que dijiste esas palabras en 2014 hasta ahora, que ha cambiado significativamente la cosa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves como un autor? Yo creo que no demasiado, porque hace, pues eso, sobre el 2013, creo que fue, hubo un momento que hubo como un amago, porque coincidió el éxito de Juego de Tronos, de la serie, los Juegos del Hambre, por un lado, la resaca de Crepúsculo, algunas novelas sobre zombies, y de repente la literatura fantástica salió de sus baldas y llegó a la mesa de novedades, ¿no? Y entonces, claro, parecía que iba a haber, incluso las editoriales, tenían la sensación de que podía haber una nueva generación de lectores para los que el fantástico no fuera un estigma, ¿no? Sino que fuera un atractivo, ¿no? Y Penguin creó un sello que se llamaba así, Fantasy, bueno, o sea, se crearon sellos, pero eso no duró, eso fue un espejismo que acabó porque en el fondo los lectores de Juego de Tronos, por ejemplo, no seguían leyendo fantástico, ni mucho menos autores españoles. Al final se quedaban en la serie y poco más, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, que Penguin creara un sello fantástico para empezar a publicar novelas fantásticas, autores españoles y tal, etiquetándolo como fantástico, cuando en España no venden fantástico, para mí era un error, ¿no? Porque si inserta estas obras en tu catálogo habitual, que se codeen con las obras literarias y con el policíaco y tal, que el lector no note que son fantásticos hasta que la coja y la lea con naturalidad. No lo pongas etiquetado en una colección de algo que ya sabemos que es minoritario, ¿no? Mi opinión, ¿no? Pero... Claro, no estoy pensando en el caso de la autora seguramente más leída ahora en español, Mariana Enríquez, que precisamente ya entró de esa manera y no hubo ningún tipo de operación de vamos a meterla en una colección, sino vamos a publicarla como una autora más dentro de la colección normal de Anagrama, y de repente todo el mundo la está leyendo y todo el mundo está apreciando. Y nadie la considera, bueno, solo aquí en festivales como este la consideramos una autora fantástica.
Pero ella misma se reivindica, eso es lo interesante. Claro, pero lo que yo hago, lo que hace ella, lo que hace Juan Jacinto, también con la transmigración, son novelas que funcionan como simbolismo, ¿no? Digamos. No se pueden catalogar ricamente fantásticas. Y más si además la apoyas publicándolo en una colección que no es de género, ¿vale? Porque el lector ahí ya, cuando pienso yo, si el Timo de las Hadas hubiera salido en una colección fantástica, o la de Juan Jacinto o la de Mariana Enríquez, yo creo que tendrían muchísimo menos lectores. Sí, eso, por desgracia, creo que es bastante posible. Te voy a preguntar sobre otra cosa. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Todavía tengo para un par de preguntas más. Venga. Sobre una cosa que me consta que te interesa mucho y cualquier lector que se acerque a tu obra lo aprecia inmediatamente, que es el lenguaje. Ayer hablábamos con Elia, creo, sobre esa desatención que sufren muchos autores jóvenes, o bueno, no necesariamente jóvenes, sino muchos que tienen una buena historia, o que ellos creen que es una buena historia, y eso ya está. Y se trata simplemente de poner las palabras, pero claro, ¿qué palabras? En tu obra, y yo personalmente quizá lo veo un poco más en los relatos que en la, no sé qué te parece, en la narrativa larga, pero también allí hay un cuidado extremo y una voluntad de estilo, que eso quizás también lo diferencia, por lo menos con una tradición del fantástico, no necesariamente española. Yo cuando empezó a interesarme la literatura, me interesaron dos cosas: contar historias, y cuando yo era un niño, ¿no? muy pequeño, claro, digo, ¿cómo cuento estas historias, no? ¿Qué formato tengo para contar esta historia, no? Mi padre no era director de cine, yo no dibujaba para hacerlo en cómic, entonces solo tenía las letras, ¿no? Tenía una máquina de escribir, y ahí fue cuando empecé a descubrir el lenguaje, las asociaciones de palabras, ¿no? Empecé a sentir un gran estímulo por combinar palabras, de hacer figuras. De hecho, mi primera novela, siempre lo digo, una novela que hice con 15 o 16 años, era el protagonista estaba en la playa de San Lucas mirando crearse una ola mientras pensaba en su novia, y eran 2 páginas de metáforas sobre la ola, ¿no? Cómo se creaba la bolita. Entonces yo me di cuenta que no era un ser narrativo. Entonces empecé a leer ahí para ver cómo se hacía, cómo se construía historias, cómo se escribían diálogos y tal, ¿no? Eso fue lo que me llevó a la literatura. Y entonces en mis primeras obras, sobre todo en los cuentos, cuidaba muchísimo el lenguaje. Para mí era muy importante el lenguaje, ¿no? Me gustaba hacerlo. Y me da mucha pena cómo la literatura, ¿no? Ahora mismo, lo que se está publicando actualmente, es casi un estorbo. Es un estorbo para el lector actual. De hecho, sin intentar perder calidad, yo estoy de alguna manera en mi obra más reciente amoldándome un poco a este lector que quiere una prosa más rápida, ¿no? menos cargada, más que vaya más al grano, ¿no? Y eso está pasando ahora. Los thrillers que se publican, por ejemplo, de escritores que empiezan, prácticamente la literatura está en los márgenes, ¿no? Bueno, la literatura basada en lenguaje, que bueno, supongo que es el único tipo de literatura real. Bueno, vamos a hablar de tu última obra un poco, aunque ya has mencionado muchas cosas, y me gustaría conectarla, como ya hice hace un rato, con esa trilogía victoriana y con tu gusto, que nos hables un poco de tu gusto por ese contexto de la Inglaterra victoriana, pero también de principios de siglo, con esa Inglaterra de época. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Por qué acabas en ese ámbito? Bueno, al final la trilogía se convirtió en un homenaje a los libros que nos hicieron soñar de niños, ¿no? A
Dumas, a Salgari, ¿no? Ese tipo de novelas decimonónicas, de aventuras, ¿no? Que hacía que el lector, ¿no? Para el que estaba escrito, el lector burgués, pudiera vivir mil aventuras sin moverse de su sillón, ¿no? Entonces, yo lo que pretendía hacer con El mapa del tiempo fue un homenaje a esa literatura serializada que aparecía en las revistas de la época e incluso el narrador que empleo ahí es una revisión de ese narrador, ¿no? Decimonónico. Que luego los lectores actuales que lo han leído me dicen, ¡ay, qué narrador más chulo y tal! Pero ese narrador ya no utilizaba Dumas, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, yo lo he de alguna manera modernizado, ¿no? Entonces, a mí, toda la estética de la época, primero me atrae estéticamente, luego, en una época muy interesante también para un novelista de fantasía, porque, bueno, en concreto estaba empezando la ciencia ficción, ¿no? Con H.G. Wells y con Verne, pero también había como una especie de contradicción en el ciudadano de la época, porque por un lado la ciencia estaba desarrollándose, ¿no? Estaba intentando delimitar el mundo, diciendo lo que era posible y lo que no, pero por otro lado proliferaban las sociedades esotéricas, se hablaba de la posibilidad de ir a la luna y que la luna estuviera habitada de hombres murciélagos, ¿no? O sea, había como si el ciudadano se negara a que la ciencia castrara su imaginación, ¿no? Entonces, es para el tipo de novelas que yo he hecho ahí en esa época, pues todo eso va muy bien. Algo que tienen en común también estas dos obras, esta trilogía y la última, que he oído que también te gustaría convertirla en una trilogía, por lo menos una serie protagonizada por los mismos personajes. Algo que tienen en común es el protagonismo de personas de dudosa moralidad, que podríamos llamar, bueno, está en el propio título, ¿no?, de la última obra: timadores, embaucadores, pillos. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿O se relaciona de alguna manera esto que acabas de decir, esta cosa de no querer aceptar la realidad científica? Para el tipo de novelas que hago, ¿no? Donde cuando el lector empieza a leer o los mapas o esta última, claro, empieza y no sabe si está leyendo una novela fantástica o no, ¿no? Es una novela realista, en principio, donde empiezan a pasar cosas raras, cosas que se podrían explicar en clave fantástica, pero también podrían tener una explicación lógica, ¿no? Y con esa doble mirada, pues voy manteniéndola hasta el final, hasta que me decanto por una o por otra, ¿no? Generalmente por el lado fantástico, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de argumentos generalmente es proclive a personajes embaucadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, para mí este tipo de personajes se presta mucho a este tipo de argumentos, ¿no? Es interesante porque esos personajes, por un lado, claro, son estafadores, pero por otro lado hacen soñar, ¿no? Claro, exacto. Yo siempre, y además, intento subrayar ese mensaje mucho, ¿no? Que a veces la mentira, ¿no? Porque en el mapa del tiempo decía que la mentira ayuda a sobrellevar, depende de qué existencias, ¿no? Y en el timo de las hadas también, o sea, claro, cuando tú pones al mando de tu novela a un personaje de dudosa moralidad, como tú has dicho, claro, ahí tienes que esforzarte el doble en que le caiga simpático al lector, ¿no? Bueno, le hago la última pregunta y le doy paso la palabra al público. Sobre esta última pareja, Alan y Violet, a mí personalmente me recuerda mucho, porque además es un ejercicio muy similar de empatía a distancia, a Better Call Saul. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. El personaje, cuando vi que se llamaba Jimmy, realmente dije, un momento, está ahí esa inspiración. De hecho, es muy parecida, porque a mí esa serie me gusta mucho y esa serie juega mucho a eso, ¿no? Son en el fondo dos timadores, ¿no? Sí, personas
despreciables por una parte. El personaje de ella está muy inspirado también. Violet está muy inspirado en el personaje de... ¿Cómo se llama ella? Kim West. Sí. Porque ella es, digamos, la parte moral de la relación, pero por amor a él acaba encontrándole cierta incluso excitación, ¿no? en los timos que ellos hacen, ¿no?